Los estragos de una mente necia, pastor. Sí. Sé que tiene mucha información relevante para nosotros. Eso es así. Dentro de la experiencia pastoral, son muchos años de bregar con la población y uno quisiera pensar que la palabra va haciendo efecto a lo largo de la vida, en el desarrollo, en la medida en que uno va creciendo, que la palabra vaya haciendo ese efecto de modificar y de transformar nuestra naturaleza humana. Pero cuando de repente uno se encuentra ante la necedad, y quiero anticiparles de antemano que todos tenemos algunos pincelazos. La cuestión no es la necedad, sino la cantidad que usted se permite lucir donde quiera que vaya. Hay quienes los corona la necedad y a ellos específicamente y de ellos es que quiero hablar en la tarde de hoy. La Biblia dice en Proverbios capítulo 26 verso 11, es un texto contundente de esos que te cogen de frente y básicamente te sacuden el cerebro y dice de la siguiente manera, como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio volviendo a su necedad. Son palabras fuertes, chocantes. La cuestión es que la necedad básicamente acompaña al ser humano desde que nace hasta que se muere. La Biblia dice que la necedad nace ligada a la mente de la persona, al corazón del muchacho, pero que en la medida en que vamos creciendo, la corrección nos ayuda a ir modificando. ¿Cómo se forma un necio? ¿Cómo se hace un necio? Según la misma Biblia, es extraordinario ver cómo el libro de Proverbios está plagado de una serie de textos que te van conduciendo. Joelo y... se me fue. Liz. Y Liz, es que estaba hablando con otra persona y perdí la Está noción. bien. Joelo y Liz, es interesante ver que todos nacemos en algo que la Biblia lo denomina simpleza. La simpleza, la simplicidad, la ingenuidad. Básicamente desconocemos muchas de las cosas que la vida nos trae. En la medida en que uno va creciendo y va madurando, va aprendiendo a dominar muchas cosas. Pero en la gran mayoría de cosas uno ignora, es ingenuo y la Biblia le llama simples. Pero el capítulo 1 de Proverbios dice una expresión como de angustia. ¿Hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? Esa ingenuidad con que nos caracterizamos no puede acompañarnos el resto de la vida. Hay un momento en la vida en que hay que hacer pausas y observar qué herramientas me faltan para vivir una mejor calidad de vida. Cuando uno va logrando identificar su misma ingenuidad, su misma simpleza, entonces se ve expuesto al conocimiento que te saca de la simpleza. Y podríamos responderle al gran Salomón que decía, ¿hasta cuándo simples amarán la simpleza? Y uno poder decir, hasta aquí me acompañó esta mente ingenua de creérmelo todo, porque la Biblia dice, el simple todo lo cree. Y eso es un problema grave. Una mente crédula tampoco es muy saludable. Nosotros debemos ser crédulos selectivos y ser muy claros qué es la parte que va de alguna manera a nutrir nuestro espíritu, nuestro carácter, a tonificar o a caracterizar nuestra fe. Entonces, en otras palabras, todos nacemos simples, pero no todos se quedan simples. Llega un momento en que el conocimiento te acompaña a la salida de la simpleza y el abrazar el conocimiento y la sabiduría. De no hacerlo, entonces coge el camino hacia la necedad. Pero hay un puerto antes de la necedad llamado burla. Los simples que no aprenden, entonces abrazan la burla como mecanismo de supervivencia o de defensa. Como no lo sé, entonces todo lo coja chiste. Y mira, Joelo, curiosamente, una persona que no sabe, entonces se burla de todo o todo lo coge a burla. Y ese es un problema grande, porque las personas burlonas viven la vida como si fuera un chiste. Y entonces las cosas serias las cogen a chistes y los chistes se los toman en serio. Y entonces, pero no se moleste, chicos, esto era un chiste, pero no, puede durar hasta una semana molesto y enfogonado porque se tomó un chiste en serio, pero las cosas en serio se las toma en chiste. Y eso es bien gracioso, de la simpleza a la burla y de la burla, bienvenido a la necedad. Y de eso es que básicamente hablamos en la tarde de hoy, los estragos de una mente necia, como el perro que vuelve a su vómito, así el necio vuelve a su necedad. Hasta ahí
¿Qué les hace pensar esta línea que traemos en la tarde de hoy? Bueno, pastor, yo quiero hacerle una pregunta porque es que este es un tema sumamente interesante y creo que particularmente en la historia que estamos viviendo actualmente, tan polarizado, los temas son totalmente opuestos. Entonces, quizá haya personas que dicen, entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Los que me hablan de esta forma o los que hablan de esta forma? Porque pareciera ser que ambos tienen excelentes argumentos y me podrían llevar a un diálogo posterior, pero ¿quién está realmente en el camino correcto, donde no encuentro la necedad? Excelentísimo. La razón la tienen todos los que hablan, porque básicamente hablan desde su verdad y argumentan básicamente todo desde la perspectiva, porque como les he compartido en otras ocasiones, nadie ve el mundo como el mundo es. Todos lo vemos como nosotros somos y desde nuestra perspectiva, según la Biblia, el hombre es sabio en su propia opinión. Es decir, no puede percibir la necedad porque se basa en sus propios argumentos y sus argumentos son sólidos y usted lo escucha y dice, fíjate, tienes toda la razón, pero de razón no se puede vivir. La razón es tan engañosa como todos los seres humanos. Ahora, hay algo que usted debe preguntarse, esto que yo pienso, este conocimiento que yo tengo me lleva a una mejor calidad de vida, porque si lo que sabes no te hace vivir mejor, cambia de pensamiento. Si la religión que declaras confesar no cambia tu vida, cambia de religión. Si el camino que llevas no te lleva a tus metas, a tus objetivos, cambia de camino. Entonces, no se trata de razón, se trata de el beneficio que le trae la forma que estás pensando. Si tu pensamiento te lleva a la destrucción, no te conviene la razón, te conviene cambiar de pensamiento. No sé si de alguna manera enfoco o reenfoco lo que estás diciendo. Completamente. Me encanta, pastor, hay algo que yo quiero comentarle. Hay una posibilidad, y yo sé que usted no es sociólogo, quizás tiene algún conocimiento, esto simplemente es una curiosidad, repito, es que mientras lo escucho, pienso en características que no necesariamente tiene un individuo, que tienen pueblos que empiezan a tomarlo todo a chiste prácticamente, políticamente, socialmente no están bien, pero cuando sale alguna noticia trascendental, todos son memes, todo es relajo, todo es un chiste, y vemos que el pueblo como que no arranca, no sale del hoyo. Y pienso yo, se expandirá, se amplificará esto a nivel social, pueblo, macro. Puede ser que una sociedad tenga estas mismas características de necedad, de chiste, de burla. Excelente lo que estás diciendo. Los estudios etnográficos, que básicamente son los estudios sociológicos para conocer la cultura y los ambientes, nos muestran y llega a la siguiente conclusión. Volvemos a lo mismo. El chiste y la burla son mecanismos de defensa ante el desconocimiento. Como no sé, lo tomo a burla o a chiste. Y son mecanismos de defensa. Cuando ese mecanismo no me funciona, el chistecito, la broma, la burla, cuando no me funciona, entonces actúo de manera agresiva. Porque o lo logro con risa o lo logro con fuerza. Y son esas maneras de supuestamente negociar. Pero volviendo a lo que nos conduce el tema de hoy, los estragos de una mente necia, ¿cuál es el problema? La necedad se resiste, escucha esto, la necedad se resiste a la verdad. Y ahí es donde empieza el problema. Ya lo importante no es la verdad, lo importante es la opinión. Esa es mi opinión y ahí entonces no hay cómo entrar porque dice el dicho de los abuelos, el peor ciego es aquel que decide no ver. Ese es el peor ciego porque decidió. Entonces, esa es la necedad se resiste a la realidad, se resiste a la verdad y escucha esto, aprueba la rebeldía, todo lo contrario. Entonces no es que el necio no sepa, es que el necio no quiere aceptar la verdad y se resiste a ella, porque simplemente decide no ver, no creer o no aceptar. La persona necia es irreverente, la persona necia es desobediente, desorganizada, la persona necia es irrespetuosa, es controladora, es manipuladora,
es insoportable, es gritona. Una mente necia es una mente arrogante, orgullosa, mandona, perezosa. Y todas estas estrategias del necio son como cortinas de humo para no aceptar que no tiene la razón, porque se basa en raciocinio y no en realidades. Desde mi punto de vista, diría una persona más sabia, desde mi punto de vista yo lo veo así. No significa que sea la única forma de ver una realidad. Existen tantas verdades como personas en el mundo y tantas formas de interpretar las cosas como personas en el mundo. Los otros días bautizábamos a unas personas y cuando entrábamos al agua, para mí el agua estaba calientita, tibiecita, y yo dije, ¿qué tibiecita está el agua? Pero cuando entró una persona después, dice, esta agua está muy fría, y yo dije, todo es cuestión de perspectiva. Los dos teníamos razón, los dos decíamos verdad, pero cada quien desde nuestra interpretación no vemos el mundo, no oímos las personas, las interpretamos. Siempre vivimos interpretando y el peligro y el problema está en que mal interpretamos y basamos nuestro raciocinio y nuestro punto en lo que yo interpreto y así debe ser. Incluso hay personas que se atreven a decir, no, eso no es lo que tú estás diciendo, lo que tú estás diciendo es esto y esto, pero si yo soy lo que lo estoy diciendo. Y esta es la necedad. La persona sabia, por el contrario, es todo lo diferente a la necedad. Hasta ahí, ¿qué les hace pensar este tema? Bueno, la verdad es que nos pone a pensar muchísimo, pastor, porque luego surge de todo esto un montón de preguntas más donde quizá hay gente que pudiera decir, bueno, y realmente, ¿qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Y es que pudiera ser tan amplia o tan diminuta dependiendo al tema que se toque, porque la verdad es la verdad. Y pudiera tener una base científica, una base histórica, una base, usted sabe, porque si alguien viene y me dice el pasto es azul, pues sabemos que no es verdad. Pero entonces es una verdad simple, pero cuando empezamos a cuestionar verdades más amplias, más profundas, es donde se mezcla un debate y a veces, como bien decía, las personas reciben lo que perciben. Es que yo pienso que tú quisiste decir eso. Y se abren unos debates y pareciera ser que no llegamos a nada precisamente porque no hay esa apertura al diálogo. Y ojalá fuera solo debates, ¿no? Se dan problemas, peleas, agarres y guerras. Sí. Pero ante la pregunta, ¿cuál es la verdad? Yo le respondería desde el principio filosófico, la verdad es aquella que se acerca lo más amplio a la realidad. La verdad es la que más se acerca a la realidad. Porque todos tienen sus verdades, pero para lograr llegar a la verdad necesitamos hacer acuerdos intersubjetivos. Es decir, cómo lo ves tú, cómo lo ve aquel, y llegar a un consenso de subjetividades para lograr llegar a acercarnos lo más posible a la realidad. Cada quien tiene su punto de vista, pero su punto de vista no generaliza y por eso necesitamos la objetividad. ¿Qué significa la objetividad? Acuerdos intersubjetivos. ¿Cómo estas verdades negociadas nos benefician a todos y nos acercan lo más parecido a la realidad? Y desde esa perspectiva entonces existen los negociadores ante problemas de tribunales donde, mira, le vamos a colocar un mediador de conflictos. ¿Qué es el mediador de conflictos? Aquella persona que intenta escuchar todos los puntos de vista, todas las verdades y llegar a una negociación intersubjetiva, el cual pueda tener beneficios múltiples para que todos obtengan de alguna manera algún tipo de ganancia. Hasta ahí, ¿qué les hace pensar esto? Perfecto, me llama la atención y quisiera, en un mundo tan complicado como este, donde obviamente estamos hablando sobre la verdad, la palabra de Dios sigue vigente en términos de verla como la piedra angular, como la base de la verdad, o poco a poco nos hemos alejado de tenerla como esa base principal. Excelente pregunta. Claro, aunque nos salimos un poco de la idea de los estragos de una mente necia, pero siguiendo la línea que usted está llevando, el sol no tiene que justificar que es sol. Quieran, como lo quieran poner, el sol sigue siendo sol, al igual que la verdad
en Cristo es algo que no se puede tapar. Y aunque nosotros tratemos de alguna manera de hacer diferentes interpretaciones, llegamos a ver desde la perspectiva de la resurrección, desde la perspectiva de la restauración, desde la perspectiva del cambio que puede hacer el Espíritu de Dios en una vida, cosas que yo no puedo negar. Por ejemplo, cuando yo estudiaba, me decía un profesor, ¿qué usted pensaría si le comprobamos que todo lo que ustedes creen es mentira y que nunca ha existido? Y mi conclusión humilde, siendo muy jovencito, era, si me demuestran que todo es mentira, yo amaré hasta la muerte esa mentira que me ha hecho feliz por muchos años. Wow. Y ese tipo de mentira me gustaría escucharla. Pero hay algo que no se puede tapar y es ese milagro, esa realidad que aunque quisiéramos negar que Dios cambia, sana, transforma las vidas, eso no se puede tapar, eso no se puede ni siquiera explicar, ni siquiera yo como psicólogo, cuando el poder de Dios viene y transforma una persona que ha hecho todo lo que está a su alcance por modificar y no lo logra, y a través del Espíritu de Dios hay un cambio, eso no se puede negar, eso es como el sol. Hay realidades que están ahí, tangibles y palpables, medibles y cuantificables, que no se pueden negar.